hablar del PLD a propósito de que se cerró el proceso de selección de los miembros del Comité Central. A propósito de que el PLD se vacunó. Sí, El domingo. El domingo. y parece que no tuvo ninguna parece reacción. Que funcionó bien, no hubo reacciones secundarias. Sí. Cuidado. Vi una nota que dice que el danilismo arrasó. Bueno, la gente que dice que el danilismo, pero el danilismo eso ya terminó. Eso ya terminó. Por lo menos por ahora, ¿no? Después resurgirán otras cosas, porque es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? El partido siempre se ha debatido en equipos que se disputan la primacía y los liderazgos. No es una situación que vaya a desaparecer de por vida, pero ojalá que haya una pausa que nos permita revisarnos críticamente y mejorar lo más que podamos. Rubén, parece que ya hay una fecha para la escogencia del secretario general al cual usted aspira a ser el secretario general de ese Partido de la Liberación Dominicana y el presidente de esa organización como los miembros del comité político. ¿Para cuándo está la fecha prevista para ese acontecimiento en el PLD a nivel interno? El Congreso ya está en la fase final de su fase electiva. Recuerden ustedes que inicialmente tuvimos una fase conceptual donde debatimos cerca de 15 temas. Entonces, en esos 15 temas, por ejemplo, se revisan los estatutos, la línea organizativa, la línea política nacional e internacional, el tema de la juventud, mujer, el código de ética, medio ambiente, todos los temas. Se escogen 15 temas que son los que el Congreso debate y actualiza, incluyendo el tema electoral en sentido general. Esa fase conceptual se debate, se aprueban todo eso, y ya con esos estatutos aprobados, entonces inicia una implementación de otras acciones donde ya incluye la fase electiva. Esa fase electiva, en esta ocasión, terminó ya con el Comité Central. El Comité Central, entonces, a su vez, tiene la tarea transitoria, porque es transitoria, de escoger tanto al presidente como al secretario, como al propio comité político. ¿Cuándo va a ser? Tentativamente está para el día 5 de marzo. Ese proceso. En adición Perdón, Rubén, aquí tenemos los dos primeros vacunados. Ah, perfecto. Se trata de Ramón Familia Alcántara, que es el subdirector del hospital, y el segundo, el mayor Víctor Martínez, que es del personal médico del hospital. Gracias los dos primeros vacunados. A Franklin Puello, siempre diligente por pasarnos el dato que nos permite saber que efectivamente son dos personas que laboran en la parte médica del hospital. ¿Hay algún otro aspirante, volviendo al tema, a la presidencia del PLD en adición al expresidente Medina? Conocido hasta ahora no, pero obviamente, como es una tarea del Comité Central, en ese escenario puede surgir cualquier otro aspirante, digamos, ya sea porque el propio organismo en ese momento lo proponga. Eso es válido también. Pero hasta ahora no se conoce ninguno. La aspiración a una posición como esa debería estar acompañada de cierto trabajo político. Claro que sí. Por lo tanto, si no se ha identificado ningún trabajo político, es muy posible que sencillamente sea la única aspiración. Claro que sí. Lo que pasa es que ahora... habría que decir que el presidente tampoco ha dicho que aspira. Yo me imagino que eso se da por hecho. Se da por hecho. También está ese elemento también. Él no ha expresado formalmente su aspiración en ese sentido. Entonces todo parece que se va a despejar allá más cerca del día 5. Pero él no ha dicho que no tampoco, y se le han preguntado y se ha rumorado, se ha hecho en la prensa dominicana de que pudiera ser el presidente de ese partido. Algunos dirigentes han dicho públicamente que ellos apoyan a que él sea el presidente y él no ha dicho que no. Significa que entonces tiene deseo. En términos prácticamente unánimes, se entiende que es la persona que puede en estos momentos dirigir la organización. Ayer teníamos un debate interesante respecto a la participación de las mujeres en la eventual conformación del comité político, y hoy precisamente los diarios recogen algunas de las posiciones que fueron electas y llama la atención, por ejemplo, que en los 20 más votados a nivel nacional y local apenas aparece una mujer. ¿Qué medidas puede tomar el PLD a nivel del comité político para garantizar que haya una mayor participación de la mujer
cuando en el histórico reciente esas medidas han brillado por su ausencia. Como No, mira, diría- hay como en los diría un primeros, amigo, pero hay algo, Dejarse contaminar positivamente. hay algo importante. Laura se refiere a las reservas que tiene el comité Sí, político. que para- podamos ahí- O cualquier otro mecanismo, Sí. porque al final de cuentas, con voluntad política todo se logra. Sí. Pero mira, yo pienso que la elección que ha tenido el Comité Central, primero, una participación de un 40% más de la matrícula que debió votar, es un éxito rotundo, considerando que ya las figuras que podían atraer más votos ya habían sido ratificadas. Y con todo y eso, tener una votación de un 40% de la matrícula esperada, un poco más, es una participación encomiable y positiva. Pero también hay que ver cómo la juventud se ha apoderado de esas posiciones. Las primeras 25 o 30 posiciones tienen casi 10 posiciones femeninas. Perdón, corrijo, son dos. Dije que era una, pero son dos que aparecen en las primeras 20. La No, si te vas a las primeras 30, te va a dar que algunas 9 o 10 fueron electas. En mujeres. total, No, de las primeras 30, ¿y qué bueno, ya a este momento las primeras tenemos 30, el dato. casi un Tenemos 30%. 60 mujeres resultaron ganadoras, lo cual sigue siendo un Ba- porcentaje bajo de bastante bajo 300. si tomamos en cuenta que 239 hombres Sí, resultaron electos. pero fíjate ahí, tú tienes una matrícula en las primeras posiciones. Te dijo de las primeras 30, un 30% son mujeres. Hay lugares en ¿Le van donde a dar eso mismo al comité? hay lugares en donde las mujeres no pudieron llenar las cuotas que se le había puesto en la boleta. ¿Cuál era la cuota? Bueno, se respeta una cuota de un 30-40%, pero ellas, obviamente, algunas no la podían llenar en algunas provincias. Porque no habían... Porque- Hubo algunas que ninguna se postuló. Se Y yo postuló. pienso que una tarea pendiente del partido es justamente crear una atmósfera que permita ser atractivo para que la mujer sepa que tiene una organización donde puede desarrollarse, donde puede crecer, donde se le va a valorar para que pueda ocupar las posiciones más altas que pueda tener la organización. Yo pienso que el Congreso ha servido para motorizar eso. Me satisface saber que de las primeras 30 electos en el Comité Central, un 30% son mujeres, y eso pienso que es un indicador de que se va avanzando en ese No sentido. es una preocupación para el PLD el hecho de que 164,000 dirigentes fueron convocados y que solo votó más del 40% de la dirigencia. No, el 40% es un número bastante bueno, porque fíjate, primero nosotros esperábamos que hubiese un número más crítico, porque en realidad ya tú habías confirmado al actual Comité Central, ya habías también confirmado a los legisladores, a los alcaldes y a los directores de distrito. Entonces esa matrícula novedosa de juventud logró atraer el voto de un 40% de la matrícula. Es un hecho sin precedentes y Ahora, una activación que merece todo Estamos el hablando del reconocimiento. 60% que estuvo ausente, que ignoró completamente ese proceso. ¿Qué interpretación puede darle? No, no, Tomando en cuenta, es el tomando en porcentaje cuenta normal. que ese era el universo de presidentes, Del de presidente, comité comité de bases, bases, sí. dígase, personas que tienen responsabilidades Sí. específicas en el partido, no simples militantes que no se sepa cuál es su rumbo. Es el porcentaje normal de votación en un proceso de esa naturaleza. Y en este caso, reitero, Rubén. el hecho de no tener en la boleta las figuras principales, tanto local como de fuera, y aún así lograr un 40, Rubén. es un hecho sin precedente para nosotros. Parecería que el PLD tuvo como estrategia no mover su estatus a los fines de que no le fuera a emigrar hacia la fuerza del pueblo, y fijó unos candidatos. Pero, ¿han hecho ustedes una valoración de si se hubiese permitido una renovación completa de ese partido? A lo mejor no se da ese 40%, se da un porcentaje mayor Claro que en sí. que la militancia hubiese podido ver, porque es probable que muchos de los que quedaron estatizados ahí, si lo meten a un bailotaje, no salen. Bueno, ahí hay varias lecturas. Primero, el hecho de tú haber hecho un reconocimiento a una estructura que logró 4 elecciones consecutivas salir victorioso, de una forma de reconocer que ese equipo de hombres y mujeres logró en la coyuntura que les tocó accionar éxitos que el partido les reconoce. Y en otro aspecto es también que el hecho de tú hacer la competencia así permitió
una competencia mucho más de igual a igual. Sí, pero donde no hubo acuérdense que Winston Churchill ganó la guerra y después los ingleses le votaron en contra. Sí, pero nosotros acá ¿Eh? quisimos reconocer a esos que ganaron Sí. esos procesos tan dedicados hacia el partido, hacia el país. Entonces, se les reconoció y el hecho de tener una competencia de igual a igual permitió que hoy esa juventud pueda hacer uso de ese espacio y de incorporarse al partido e iniciar una carrera política. Yo pienso que el partido ha tenido un desempeño inteligente y mejor de ahí no podía ser en este proceso para lo que el partido demanda en este momento. ¿Cuál sería el proceso? ¿Sería una votación total de los miembros del comité central para escoger al secretario general al que usted aspira? Creo que está Andrés Navarro, también está Charlie Mariotti y hay otros dirigentes, pero ustedes son los principales. ¿Es un contacto directo? Se dice que usted es el preferido de Danilo Medina porque le manejó durante mucho tiempo lo que son los movimientos de base para poder ganar en el 2012 y en el 16. Mira, lo primero es que el presidente no tiene favorito. Sí. No lo tiene. Debo confesarte que si alguien está interesado en que este proceso corra de una forma transparente, justa, equitativa internamente, es él. El partido acaba de salir de una división traumática, altamente costosa, ¿verdad? Para la estructura, para los resultados, para todo. Y lo menos que podemos hacer es hacer cualquier tipo de acción que pueda crear más excisiones. Queremos un partido unificado y en la mayor armonía posible y que se pueda competir de igual a igual en este proceso. El Comité Central, en una forma transitoria por la pandemia, tiene la tarea de escoger tanto al presidente como al secretario general y ya como una tarea habitual al comité político. Hoy se reúne justamente el comité político en horas de la mañana, en algún momento, y entonces hay temas que serán debatidos. ¿Y cuál es el tema principal de esa convocatoria del comité político en la mañana de hoy? Bueno, el comité político tiene que debatir el tema del cierre del Congreso. Recuerden ustedes que acabamos de cerrar una elección, va a evaluar y a conocer cómo fue ese proceso, los informes de las comisiones, los resultados, las tareas pendientes que nos quedan por escoger esas autoridades. Son grandes temas que tienen que debatir. En el día de ayer, José Laluz, quien es miembro del Comité Central del PLD, se destapó con un tuiteo activo en el cual evidentemente hay un componente de crítica importante al proceso. Por un lado, y quizás fue el tuit que más llamó la atención y que se viralizó de forma significativa, él asegura que deberían cambiarle el nombre, y lo leo, el tuit, al nombre del PLD en línea y comenzar a llamarlo la fuerza de Danilo, el escudo de Danilo, lo que digan a Danilo, Danilo se porá o el colmado de Danilo. Y en adición, y creo que es un punto que tiene que analizarse, él decía que cuando él fue electo en el 2014 miembro del Comité Central, él solo obtuvo 144,000 votos, que él asegura que es 3 veces más de todos los que votaron reales en el proceso del domingo. ¿Qué tiene de cierto eso? ¿Y qué fue distinto en el 2014 para ampliar a ese nivel la votación, que en este caso evidentemente fue el universo de convocados fue mucho más reducido? Y mira, lo primero es que no hay duda de que el partido tiene un liderazgo sólido y que eso lo representa el compañero Danilo Medina, para orgullo de todos nosotros como PLDistas. Es algo que nos enorgullece, nos satisface y nos llena de alegría. O sea que eso es así. Ahora, y eso lo siente prácticamente todo el partido. Por eso, como usted decía, Percio, ahorita es el que está apuntalado para ser el presidente de la organización. En cuanto a la elección, el caso de José, hubo una contradicción ahí, o un desacuerdo con él. Él no estuvo de acuerdo en la decisión que pone en manos del Comité Central la elección del secretario general y el presidente. El partido no es que ha hecho eso tampoco de una forma definitiva, sino que debido a la pandemia hizo una excepción y colocó eso en manos del Comité Central, pero lo hizo el propio Congreso del partido. Su posición era que fuera una votación abierta. Eso es lo que está establecido. Los estatutos establecen una votación en voto universal. Exacto. Ahora el Congreso legisló en más de un 70% para que los presidentes de comités de base
escogieran al comité central y el comité central posteriormente escogiera al presidente y al secretario. Fue una decisión del 9º Congreso y obviamente hay que respetarla. Pero sería más legitimado si un secretario general y incluso el presidente de una organización es escogido por el universo de los miembros de ese partido, porque él va a dirigir no los 100, los 1000 y pico de miembros del comité central, sino que es una dirigencia que está a nivel nacional. Eso es lo que está establecido estatutariamente. Ahora, este Congreso, 9º Congreso, su plenaria nacional general, tomó una elección en base, primero, al tema que vive, a la coyuntura que se vive, y segundo, esa elección es hecha por los representantes de los comités de base, que son 213,000 representantes, lo que te da una representación legítima, porque es cada presidente de comité de base, que usa una matrícula de 15 o de 20, su presidente es el que tuvo ese derecho a voto. O sea que cuando tú lo ves en una forma más proyectada, realmente es una expresión legítima de la decisión de la mayoría del partido. Bueno, Rubén Jiménez Bichare, muchísimas gracias por su participación.